Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Soto y soy estudiante de la licenciatura de Odontología y este video está siendo realizado para una práctica de la materia de ENTIC de la Universidad de Sonora. El propósito de este video es hablar y comentar un poco acerca de uno de los guitarristas más influyentes de la historia, acompañado de su más clásico instrumento que es la guitarra eléctrica. En concreto, estamos hablando de Brian May y su famosa guitarra, la Red Special. Esta guitarra fue construida en los años 60, más concretamente en el año 63 y 64, junto con la ayuda de su padre, quien era ingeniero electrónico. Uno de los motivos por los que Brian May decidió fabricar esta guitarra desde cero junto con su padre era que no podía costearse una de las codiciadas Fender Stratocaster o Gibson Les Paul de aquella época. También tomó la construcción de este instrumento como un desafío, dado que tenía la intención de diseñar desde cero y construir desde cero una guitarra con las cualidades de las que él consideraba que eran las propias de una guitarra eléctrica perfecta. Brian para su construcción utilizó una gran variedad de materiales y de instrumentos para fabricar esta guitarra. Entre estos materiales destacamos una chimenea antigua, un trozo de una mesa, un muelle de una motocicleta, entre otros objetos más. Apoyándose también de herramientas muy simples, él tardó alrededor de un año y medio, más concretamente 18 meses en terminar esta guitarra, logrando así al momento de terminarla un gasto inferior a las 18 libras de aquella época, logrando así un modelo de guitarra único que posteriormente sería replicado por varios luthiers del todo el globo. Asimismo, marcas e instrumentos como Guild o Burns han fabricado modelos comerciales de serie de esta guitarra. Ahora hablaremos un poco de unas de las características de esta guitarra, destacando principalmente su rojo cereza o rojo cherry o red cherry en inglés. Otra de las características de esta guitarra es su tipo de cuerpo, el cual es semihueco, y la unión de cuerpo y mástil es a base de tornillos, a diferencia de los modelos Les Paul, que estos son con pegamento o un adhesivo bastante fuerte. En las maderas podemos destacar la del cuerpo, que es roble con chapado en caoba, y la del mástil, que es en caoba, y el diapasón en roble. Y ahora hablando un poco del hardware, el puente está hecho a medida con ajuste individual para cada cuerda, y sus pastillas son tres Burns Trisonic modificadas por el mismo Brian May. Ahora bien, no podemos dejar pasar la fascinante historia de esta mítica guitarra del mundo del rock, siendo así el comienzo de la Red Special en el año 1963, cuando Brian May se dio cuenta que con su guitarra acústica no podía interpretar las mismas canciones que él escuchaba en la radio, ya que esta se quedaba bastante corta, por lo que decidió cambiar su guitarra acústica por una eléctrica. Pero como lo mencioné anteriormente, Brian May no podía costearse una de las guitarras tan codiciadas de aquellas épocas. Vamos, que ni siquiera tenía el dinero suficiente para costearse siquiera una copia barata de las marcas Fender o Gibson. Así que con la ayuda de su padre, Harold May, decidió embarcarse en el difícil proyecto de fabricarse su propia guitarra eléctrica. Trabajo que inició en agosto de 1963 en un dormitorio de su casa que posteriormente convertiría en un taller. Para el momento de seleccionar los materiales que usaría en la guitarra eléctrica, Brian May tuvo que buscar muy minuciosamente, siendo así que para el mástil utilizaron una pieza de madera de la chimenea de un amigo de la familia que él iba a tirar, dado que ya no iba a utilizar esta madera para nada, la iba a desechar. Esta madera era pura caoba, y aunque estaba algo vieja y algo apolillada, Brian May logró darle forma a mano. El mismo Brian May comenta y explica que él rellenó estos agujeros de la madera polillada con madera de cerilla o de cerillos y los tapó con una especie de masilla. En un momento dado, el mismo Brian May explica y menciona que las herramientas que él llegaba a usar estropearon la madera de la caja en repetidas ocasiones, haciendo que este se frustre y tire todo por la ventana, iniciando el proyecto nuevamente desde cero. Ahora, para pasar a los marcadores del diapasón, Brian May tuvo que buscar en el costurero de su madre, Ruth, y encontró unos botones de madre perla, y estos se convertían en los marcadores del diapasón de la guitarra eléctrica Red Special, botones que hasta el día de hoy aún perduran en la guitarra. Las cuerdas las tuvo que comprar, dado que no encontraban ningún sustituto adecuado para ellas. El siguiente paso era construir las pastillas, un reto que resultaría un poco complicado para algunos. Brian logró construir sus propias pastillas, pero el sonido no le convencía, por lo que tuvo que ir a comprar unas pastillas ya previamente fabricadas para instalarlas en la Red Special. En concreto, decidió comprar las Burns Trisonic, pastillas a las cuales tampoco le agradó el sonido. Así que decidió hacer algunos ajustes y algunas modificaciones a estas pastillas. Él menciona que las volvió a enrollar. Para el brazo del trémolo, él decidió emplear una especie de brazo de acero con una forma bastante peculiar que él mismo diseñó. Y para equilibrar esta palanca de trémolo decidió utilizar dos resortes de válvulas de motocicleta. El mismo Brian May explica y menciona que el brazo del trémolo es una de esas cosas para sujetar las canastillas de las bicicletas, y la punta de plástico del final está hecha con una aguja para hacer ganchillos. Además del novedoso sistema de switches de la Red Special, originalmente tenía un séptimo switch, el cual efectuaba un efecto de fuzz en la guitarra.
Este efecto posteriormente fue retirado ya que a Brian May no le agradaba tanto el sonido de este efecto que ya estaba incorporado en el circuito de su guitarra, dado que prefería mucho más el de su amplificador Vox de aquella época. Y por fin, tras un año y medio de duro trabajo y con un coste inferior a las 18 libras esterlinas de la época, la Red Special logró emerger. Esta guitarra no era parecida a ninguna otra guitarra de la época y su sonido era y es bastante peculiar hasta la fecha. Y antes de tener la guitarra ya terminada en su totalidad, Brian May decidió llevar la guitarra a la escuela, sintiéndose un poco frustrado y un poco decepcionado ya que su guitarra no era parecida a las guitarras comerciales de la época. Pero tras pulirla y barnizarla, la guitarra quedó totalmente impecable y ya se parecía mucho más a una guitarra de nivel profesional de estudio. Y una vez que ya Brian May tenía la guitarra totalmente finalizada, decidió volverla a llevar a la escuela y menciona que sus compañeros quedaron totalmente atónitos con el gran cambio que esa tenía. Tanto así que compañeros de él decidieron ofrecerle cambios de su guitarra por guitarras más comerciales de la época. Cosa a la que Brian May obviamente dijo que no y las rechazó. Una vez que la guitarra quedó terminada, Brian continuó buscando el sonido que él perseguía. Es así como tras muchos experimentos, Brian May logró darse cuenta de que si tocaba con una moneda de 6 peniques, el sonido que conseguía era puro y limpio, casi cristalino como una Stratocaster. Y es así como usando esta moneda de tan solo 6 peniques, Brian May continuó usándola en los discos y en las presentaciones en vivos de Queen. Su Red Special acompañó a Brian May en todas las giras de Queen y es la guitarra que se escucha en todas las grabaciones y videos musicales de esta banda, siendo así la guitarra que aún sigue en manos de Brian May y continúa usando hoy en día. Esta guitarra ha pasado por multitud y variedad de restauraciones, pero aún así Brian May no logra desprenderse de esta guitarra, ya que es la guitarra que lo caracteriza en su sonido y en sus presentaciones. Aún así, él llega a tener algunas guitarras de repuesto que son réplicas de esta Red Special, siendo de las marcas Guild y Burns. Y es así como hasta el día de hoy, casi 50 años después, la guitarra sigue en manos de este legendario guitarrista. Y esta es la historia de la famosa y aclamada Red Special con el sonido tan característico que tiene Queen. Y por mi parte esto sería todo. Espero que esta información haya sido de tu agrado y te haya sido útil para comprender un poco más de la historia de la mítica guitarra de Brian May de la banda de Queen. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, chao chao.